Dios les bendiga, amados. Este es su pastor Dani Rodríguez, que una vez más estamos aquí para compartir otro programa de joyas del libro de Daniel. Amén. Por la gracia de Dios, pastoreamos la iglesia Fuente de Salvación en Brooklyn, Nueva York. Y realmente nos estamos gozando con los programas de joyas de Daniel. Yo nunca pensé que íbamos a tener esta cantidad de programas. Comenzó con una idea, una inquietud que Dios puso en mi corazón de que el libro de Daniel tenía muchas joyas que de ella podíamos sacar para compartir con el pueblo en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Y qué bueno que podemos tener confianza en la palabra. Amén. Queremos hacer una oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Señor, nos unimos con tus hijos, tu pueblo, de la Iglesia Fuente de Salvación, y también todos los hermanos que de una u otra forma, Padre, reciben bendición a través de tu palabra en estos estudios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tengas a bien a usar a tu siervo y que podamos compartir esta palabra que edifique. Señor, no estamos con especulaciones, estamos con lo que dice tu palabra. Señor, bendícenos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, llame a alguien. Dígale que ya está con nosotros en Facebook y en YouTube Live el programa Joyas del Libro de Daniel. Y busque su Biblia. Vamos a leer en la palabra del Señor. Amén. En Daniel capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Porque vamos a continuar la enseñanza del último programa que tenía que ver con cómo Dios responde a la soberbia de los reyes y de los hombres vanagloriosos que no le dan la gloria. Y estuvimos hablando que hay ocasiones que Dios tiene que enjuiciar. Amén. Es en el capítulo 5 del libro de Daniel. Amén. En el versículo 18 en adelante. Daniel 5, 18 en adelante. La palabra de Dios dice así y lee. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. Perdón. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se soberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, con los asnos monteses fue su morada. Amén. Entonces continúa la palabra dando Daniel ahora ya a Belsasar el consejo, y le dice en el verso 22 del capítulo 5 de Daniel. Le dice: mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Cuál fue el pecado de Belsasar? Ahí lo dice en la palabra de Dios, en el versículo 23 específicamente. Amén. O en el 22 dice que Belsasar, habiendo escuchado de lo que sucedió con Nabucodonosor. Amén. Habiendo escuchado lo que sucedió con Nabucodonosor. Amén. Quiero hacer mención de que cuando Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios al cabo de los 7 años, que dice que fueron 7 estaciones, la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo que fueron 7 años, que él estuvo, ¿verdad?, en esa condición terrible. Amén. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. El cuerpo
Su cuerpo tenía pelo que crecía como plumas de águila. Oye, es terrible, parecía un monstruo. ¿Amén? Más al fin del tiempo, cuando pasaron los 7 años que se había profetizado, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Amén. La escritura dice que bendijo al Altísimo, alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Amén. Entonces, Belsasar, habiendo oído de eso, la escritura dice que no se había humillado ante la presencia del Señor. Capítulo 5, versículo 22. Además de esto, contra el Señor del cielo se había ensoberbecido. Contra el Señor del cielo se había ensoberbecido. Y trajo los vasos sagrados del templo. Hermano, el Señor es un Dios celoso. El Señor es un Dios celoso. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Estoy en el capítulo 5 de Daniel. Estoy en el verso 5. Amén. Tomó los vasos sagrados. Todo lo que es de Dios, lo que se dedica para Dios, lo que se usa para Dios, no se puede estar usando para otras cosas mundanales. Lo de Dios y es santo. Amén. Entonces, la escritura dice allí que, amén, ellos honraron a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, amén, que ni oyen ni saben, y al Dios cuya mano está tu vida, le dijo Daniel a Belsasar, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Dios le estaba reclamando varias cosas, como dije. Le estaba reclamando que no aprendió la lección de Nabucodonosor. Le reclamó que tomó los vasos sagrados, amén, del templo para beber en ellos con sus concubinas, sus rameras. Tercero, le reclamó que estaba, ¿verdad?, ofreciendo toda esta fiesta y el vino y la bebida y la comida a dioses paganos que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen, y al Dios cuya presencia estaba y quien le dio la vida nunca honró. Nunca honró. Yo espero que nosotros podamos aprender de esta lección del libro de Daniel. Eso nos lleva de nuevo al libro de los Hechos, donde estuvimos hablando que hubieron varios casos de que Dios tuvo que enjuiciar. Estuvimos hablando del rey Herodes. El rey Herodes. Cómo, buscando congraciarse en el libro de los Hechos, capítulo 12, con los judíos, mató a espada a Jacobo. Amén, ya explicamos eso. Si usted no escuchó el programa pasado, pues allí entro en más detalle. Hoy quiero continuar. Ahí hace la escritura hincapié, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, también metió preso a Pedro. Amén. Metió preso a Pedro. Y dice en Hechos capítulo 12, versículo 4 en adelante, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo a Pedro después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, amén, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, recuerde la importancia de la oración, el papel que jugaba la oración en el libro de Daniel. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Daniel fue un hombre que cuando fue a interpretar el sueño, él no dijo, oh no, yo soy el que tengo la inspiración, yo soy el profeta de coronavirus. No, él dijo a sus compañeros, vamos a orar. Vamos a orar. El Dios que nosotros le servimos te puede dar la interpretación, oh rey. Entonces Daniel nos enseña que él siempre dependía de Dios. Dependía de Dios. Y en la Biblia está llena de ejemplos. Y en el Nuevo Testamento, amén, nos enseña que la iglesia con frecuencia intercedía por las diversas personas. Por ejemplo, como dije aquí en Hechos capítulo 12, versículo 5, amén, en la palabra del Señor, Pedro está en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar oración por él. Amén. Y en el capítulo 5 del mismo libro de los Hechos,
en el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, y ese lo conocemos más adelante, podemos hablar un poco más por él, que era sobrino de Bernabé, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces en el capítulo 5 del libro de los el capítulo 12 del libro de los Hechos, en el versículo 5, en el versículo 12, nos dice que la iglesia estaba orando. En medio de la pandemia que hemos estado haciendo, ahora se ha orado más que nunca. Yo le doy gracias a Dios que Dios nos ha dado la línea de unción y poder. Amén. Dios bendiga a la hermana María Elena y los hermanos que trabajan voluntariamente en la línea de unción y poder. Es una línea telefónica de conferencia donde hemos podido, desde antes de la corona, nosotros estamos, esa línea tiene 7 años ya. Amén. Pero en este tiempo, en estos 3 meses específicamente, la línea de unción y poder ha sido, amén, poderosa. Ha sido un vehículo que Dios ha usado no solamente para bendecir la fuente de salvación, sino que la hemos compartido con otros ministros y esta línea ha alcanzado internacionalmente vidas. Y bueno, el Señor es maravilloso, bueno, porque han habido testimonios de sanidades, de liberaciones, y muchos han sido salvos, amén, por medio de esto. Tantos trabajadores y voluntarios en la línea de unción y poder, especialmente los esposos Lindo, aleluya, amén, Annie y Norman Lindo, amén. Los miércoles en la noche han sido de mucha bendición para muchas vidas. Y todos ustedes, hermanos, no se pongan celosos, los hermanos de la fuente. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por los siervos de Dios, amén. Y la oración era parte preponderante, fue lo que permitió que Dios liberara a Pedro de la cárcel, amén. La iglesia en Antioquía oraba por el éxito del ministerio de Bernabé y Pablo, amén. Santiago les ordenó específicamente a los ancianos de la iglesia que oraran por los enfermos, Santiago 5:14, amén. Y todos los cristianos, amén, oramos los unos por los otros, como dice Santiago 5, amén, y por todos los hombres, amén. Levantamos las manos sin ira y sin contienda ante Dios, 1 Timoteo 2, 1 al 3, amén, para que Dios libere, para que Dios sane. Si algo nos ha dado la fortaleza, la gracia, para poder dar los estudios los jueves, para poder estar aquí en Joyas de Daniel y predicar la palabra en este periodo tan difícil que nunca vamos a olvidar la historia de la raza humana, amén, este tiempo del 2020, el año 2020, en esta terrible pandemia, es la oración y la fortaleza, amén. Y continuando en el libro de los Hechos, lo que nos enseña la Biblia es que Herodes estaba haciendo estrago, ¿verdad? Con los apóstoles. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta, amén, que custodiaban la cárcel, amén. Como dije anteriormente, Santiago en los primeros versículos del capítulo 12 de Hechos dice que tuvo que morir, pero Pedro vivió. Y si venimos a ver, Pedro negó al Señor. Pedro fue un discípulo impulsivo, ¿verdad? Colérico, amén. Y realmente encontramos que Pedro, ¿verdad? Tuvo muchas faltas, como las tenemos todos nosotros, pero Pedro fue instrumental en el progreso del evangelio. Si venimos a ver en el libro de los Hechos, hay 2 personajes principales en los capítulos del libro de los Hechos, es Pedro y también Pablo, amén. Y por qué tuvo que morir Santiago y vivir Pedro, eso lo sabe Dios, amén. Como dijimos anteriormente, en esta pandemia algunos siervos y siervas de Dios han tenido que partir con el Señor. Eso lo sentimos mucho. Todavía seguimos orando por fortaleza por aquellos familiares, amados y hermanos en Cristo que todavía están pasando ese dolor. Pedimos que Dios les sane, les levante y les fortalezca. Aquí en Nueva York, en el área limítrofe, eso ha sido terrible. La lista de los siervos de Dios, hay varios siervos de Dios y siervas que están haciendo listas, están documentando los pastores, los ministros que han partido. La lista pasa de 50 personas
pero también le damos gracias a Dios que Dios ha sacado del hospital a muchos, como el pastor Olavarría. Qué victoria ver al pastor Olavarría ya fuera del hospital después de más de 2 meses internado, casi a punto de morir, pero Dios lo levantó, aleluya, lo fortaleció, y que lo siga fortaleciendo a él y a su esposa Marisol y a toda la familia. Entonces, la escritura nos dice que cuando Herodes pensaba darle muerte a Pedro, Dios interviene, envía un ángel. Todos conocemos cómo fue que el ángel le dijo a Pedro: mira, levántate. Aleluya. Él estaba, hermano, a mí me da risa porque Pedro está en la cárcel. Pedro estaba bajo una sentencia, sabe que ya murió Santiago y a él es el próximo que le van a limpiar el pico, como dicen. Entonces Pedro está durmiendo tranquilo. O sea, la Biblia dice en Hechos 12, versículo 7, que Pedro estaba acostado y despertó de repente. Amén. Se le cayeron las cadenas de las manos y el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y él hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel no le iba a atar las sandalias, ni le iba a arreglar la ropa, ni le iba a arreglar el manto. Eso, hay cosas que Dios deja que tú hagas. Él no las va a hacer todas. Amén. Me hace pensar que en medio de esta pandemia, muchas veces para dar un estudio, para predicar, para hacer un culto desde la casa, nos vestimos, nos afeitamos, nos cepillamos. ¿Y por qué? Porque esa parte nos toca a nosotros. Mientras tú sigas tirado en una cama todo un día, deprimido y melancólico y con la cara sucia y sin vestirte, con las pijamas todo el día, eso no te va a ayudar. Hay una parte psicológica en nosotros que nos ayuda cuando nos vestimos, nos perfumamos y nos afeitamos eso nos ayuda, y el Espíritu de Dios más que todo. Pero mi punto, que tiene que ver con el libro de Daniel, es que Dios tiene que enjuiciar, como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con Belsasar. Amén. Dios muchas veces tiene que enjuiciar, como lo hizo también con Herodes. La escritura nos enseña, y usted puede ver ahí en el capítulo 12 del libro de Hechos, versículo 20, dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. O sea que ya la gente estaban deificando, dándole gloria y haciendo a Herodes como si fuera un Dios. Mira qué malicia, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Ningún hombrecito aquí abajo se puede tomar la gloria que le toca al Señor. Amén. Entonces estaban gritando de voz en cuello, dándole alabanza a Herodes. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 12, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano, hermano. Comido de gusano. ¡Ja! ¿Quién juega con papá? El Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Quién se mete con el Señor, verdad? Amén. Herodes, sentado en el tribuno, dándose gloria y pompa. La gente decía: voz de Dios y no de hombre, a Herodes. Y Dios no le dejó pasar esa. Dios le estaba pagando todo lo que había hecho con los apóstoles, como había matado a Santiago, había echado a Pedro en la cárcel. Desde luego todos sabemos que Pedro fue librado de la cárcel. Amén. Cuando Pedro fue librado de la cárcel, pasó, amén, la primera guardia, la segunda guardia, y luego llegó a la puerta de hierro de la ciudad, amén, que daba la ciudad, amén, y Pedro se halló libre, amén. Y Pedro entendió que verdaderamente el Señor le había enviado un ángel y lo había librado, amén, de la mano de Herodes, dice la palabra del Señor allí en Hechos 12, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro reconoce que si él estaba libre, que si él estaba caminando, amén, por las calles, amén, aleluya, era porque Dios lo había librado, amén, de la misma muerte y de la mano de Herodes, amén. Si usted vive después de esta pandemia, si usted tiene fortaleza, amén, si usted ha enfermado y se ha recuperado, dale la gloria a papá. No te quejes. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entiende que ha sido por la misericordia de Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Amén. Aleluya, para que seas prosperado. Pero Herodes tuvo que morir. ¿Y qué clase de muerte, hermano? Oiga, murió comido por los gusanos. Por los gusanos. Amén. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, le damos la gloria que pertenece a Él, aunque no somos perfectos, Dios nos bendice, nos, aleluya, prospera, amén, y nos exalta cuando fuera tiempo. Otro ejemplo tenemos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos, amén, cuando Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje, amén, ellos llegaron a predicar en Chipre, amén, en Chipre, y la Escritura nos dice que llegaron a Chipre, amén, estuvieron en la sinagoga de los judíos predicando la palabra. Eso es decir, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 13. Estoy dando otro ejemplo más, como la Escritura nos muestra que cuando las personas no le dan la gloria a Dios, amén, cuando la gente no le dan la gloria a Dios, si lo que se quieren ensoberbecer, amén, y quieren, ¿verdad?, tomar la gloria que le pertenece al Señor, Dios va a establecer un juicio. Dios va a establecer un juicio. Y si la persona se arrepiente, tiene oportunidad. Pero si no, muere condenado y perdido. En el libro de los Hechos, capítulo 13, gloria al Señor, dice que el apóstol Pablo, enviado por el Espíritu, verso 4, el Espíritu Santo los llevó, los dirigía. Qué bello que el Espíritu Santo dirigía los viajes misioneros. Hoy en día la gente dice, voy para Jurutungo, y se monta en un avión y se va para Jurutungo. Voy para tal lugar, saco mi visa, me voy. No, hermano, pídale la dirección del Señor. Especialmente ahora, después de esta pandemia tan terrible, tenemos que orar por los viajes que demos. Internacionalmente todavía es difícil, pero si Dios nos envía, vamos en victoria. Descendieron a Seleucia, navegaron a Chipre, llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Amén. Y dice la Escritura, gloria al Señor, que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué bello que Dios nos pone en gracia delante de los líderes, de los procónsules, de los magistrados, de los presidentes, de los primer ministros. Yo me gozo cuando hay siervos de Dios, como en ocasión el pastor de todos los presidentes lo fue, quien en vida fuera, que ahora descansa con el Señor, el evangelista Billy Graham. Él fue el pastor de los presidentes de Estados Unidos. Billy Graham entraba y salía a la Casa Blanca a orar, a dar palabra, era el profeta de Dios. Hoy su hijo Franklin Graham ha seguido el legado de su padre. Amén. En muchas partes vemos que Dios le pone en gracia. Gracias a Dios que él estuvo aquí en Nueva York prácticamente un mes, aunque aquí le dieron candela, como dicen. Amén. No quisieron que él estuviera ahí porque estaban diciendo que discriminaban contra la comunidad gay. Mentira. Ellos estaban haciendo un trabajo social, trabajando con aquellos que estaban enfermos con coronavirus. Estuvieron aquí un tiempo, más de un mes. Levantaron unas carpas en el parque Central Park en Nueva York. Amén. Hicieron un trabajo fenomenal, orando por las vidas que estaban enfermas con coronavirus, ministrando la palabra, capellanes dando su tiempo voluntario. Eso fue la gloria de Dios. Dios bendiga el ministerio de Franklin Graham. Amén. Lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios nos pone en puntos estratégicos donde tenemos que levantar el nombre de Cristo. Y Sergio Paulo, procónsul,
amén, quería escuchar la palabra de Dios, amén, pero Bar Jesús, que era un mago, Bar Jesús, el mago, amén, es probable que el mago fuera un astrólogo judío, amén, porque inclusive hasta el día de hoy, hay ciertos judíos que están metidos en la religión esa de misticismo, que es como de espiritismo, que se llama el Kabbalah. Y ese asunto de misticismo está desde los tiempos bíblicos. Los astrólogos enseñan que los cuerpos celestes determinan el destino de las personas. O sea, los que, hermano, reprende esa malicia de que si soy Piscis, que si soy Capricornio, que si soy Libra, líbrate Dios de esa malicia de la astrología. Amén. El pozo de la dicha y todas esas cosas que no son de Dios. Tú quieres conocer tu futuro, métete en las santas palabras de Dios para que lo conozca. Amén. Gloria al Señor. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. No es lo mismo la astrología que la astronomía, que es el estudio de las estrellas, de los planetas, amén, de la órbita de los planetas y todo lo demás. Aquí estamos hablando de la astrología. Amén. La astrología no es de Dios, viene desde el paganismo, de los babilónicos, de los sumerios, amén, de los asirios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso, pensar que es una cosa liviana. Amén. El Bar Jesús creía que se puede predecir el futuro al examinar la posición de las estrellas y los planetas, la hechicería, la astrología. Todo esto está en oposición al Evangelio de Jesucristo y tiene que ver con Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Y con todo lo que es demoníaco. Con todo lo que es demoníaco. Tenemos que tener cuidado. Amén. La palabra del Señor nos enseña que este mago quiso ser piedra de tropiezo para que el procónsul y verás que el gobernante escuchara la palabra de Dios. Amén. Y la escritura nos dice que, como dije en Hechos 13, versículo 7, que deseaba oír la palabra de Dios y mandó a buscar a Bernabé y a Saulo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Amén. Eso es el verso 8 del capítulo 13 del libro de los Hechos. Verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, amén, Saulo, que también es Pablo, amén, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Amén. La Biblia dice que inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Amén. Hermanos queridos, parecía algo fuerte, parecía que, wow, pero cómo Pablo puede declarar una maldición. Pablo no está declarando una maldición, es lo que está estableciendo que Dios iba a intervenir porque, ¿verdad? Elimas el mago, amén, se estaba dejando usar por el mismo Satanás, por el mismo Satanás, amén, Bar Jesús. Entonces, la escritura dice que Pablo, amén, estaba lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dirige y nos usa para hablarle a una persona, ¿verdad? Juicio, no en el sentido de condenación, porque Dios no vino a buscar a perder las almas, sino a salvarlas. Dios le dijo a los hijos de trueno que no sabían qué espíritu tenían, que Dios vino a salvar las almas y no a perder las almas. Pero muchas veces Dios tiene que duramente reprender al diablo. Amén. Recordamos la joven, ¿verdad? ¿Verdad? Que fue liberada en Filipo de cómo estaba atada por el demonio de adivinación, y Pablo se levantó y reprendió. ¿Cuánto bendice a Dios? Aleluya. Y la mujer que quedó libre. Aleluya. Los que estaban atribulados eran los que tenían la idolatría, ¿verdad? De usar a esta joven como adivina,
¿verdad? Y la estaban utilizando y la estaban manipulando para su propia ganancia. O sea que Dios tiene que ponerle un paro muchas veces a las cosas, hermano. A veces que Dios todo es amor, 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 amor. Y muchas veces nosotros le hablamos a las almas y pensamos, pero no le hable fuerte, no quiero que se ofenda, no quiero que decirle, no puedo decir que la homosexualidad, que el lesbianismo es pecado, que el matrimonio del mismo sexo es pecado. Hermano, tenemos que hablar lo que está en la palabra de Dios. No odiamos a estas personas. Dios no quiere que odiemos, no, Dios libre. No es con odio, no es con coraje, sino para que se arrepientan y escapen del juicio de Dios. Amén. Y Elimas, como se había resistido a la palabra, estaba siendo usado por el mismo diablo. Pablo lo tuvo que reprender. Amén. E inmediatamente sobre él vino oscuridad, quedó ciego. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Quedó maravillado de la doctrina del Señor. O sea, los milagros en el Nuevo Testamento no fueron simplemente sanidades. Amén. Algunos, como la ira de Dios contra Elimas, aquí, amén, nos está mostrando, y como dijimos, contra Herodes, nos está mostrando que, amén, eran juicios sobre personas impías. La ira de Dios, amén, muchas veces se tiene que manifestar. Y como en comienzo de la iglesia apostólica, todos recordamos que vino juicio, amén, también en el capítulo 5 del libro de los Hechos, del 1 al 11, sobre Ananí y Zafira, porque querían jugar con las cosas de Dios, querían engañar al Espíritu Santo. Son ejemplos de juicio milagroso contra el pecado dentro de la iglesia. Yo no estoy diciendo por esto que coronavirus o COVID-19 es un juicio, no es un juicio. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tomar las cosas de Dios en serio. Y si hay alguna alma que Dios le está hablando por todos estos meses, para que se arrepienta, para que arregle su vida, para que deje el adulterio, la fornicación, para que deje esa vida alterna un tiempo en la iglesia, sirviendo al Señor, cuando todo va bien, cuando todo está en abundancia, pero cuando hay ataque, cuando hay persecución, cuando hay escasez, cuando pierdo el trabajo, entonces dejo la iglesia y deje el juego ya, deje el juego, busca de Cristo. Estamos en tiempos difíciles, Cristo está pronto a venir y la iglesia que está preparada es la que se va con Cristo. Amén. Y todo lo que hemos visto aquí nos da, por cierto, confirmación de que, ¿verdad? Dios muchas veces tiene que enjuiciar. Y el Elimas, astrólogo, mago y diabólico, quedó ciego. Quedó ciego. Hay otro caso más adelante, no voy a tocar, que la escritura dice que también Dios tuvo que enjuiciar y pidió misericordia y cosas, pero en este caso Elimas quedó ciego. Entonces, la escritura nos enseña que Dios es un Dios de oportunidades, Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado, por tu amor para con nosotros, por tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tenga misericordia de aquellos que no te conocen. Señor, que puedan escapar, que puedan, Padre amado, humillar su rostro ante ti, que puedan aprovechar la oportunidad que tú les das para que arreglen sus vidas, Señor. No estamos en juicio ni en condenación. La Biblia dice que todo aquel que confesara el nombre de Jesucristo será salvo. Declaramos salud, bendición y salvación para todos. A la iglesia de Jesucristo, Padre, declaramos victoria, poder, salud y fuerza. Danos fuerza, Señor. Danos gracia y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una vez más le bendecimos, le saludamos. Oren por nosotros. Realmente en estos días de regreso al templo necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el favor de Dios. Sabiduría del cielo. Amén. Tenemos que regresar a lo que se está hablando del nuevo normal, que no sabemos lo que es realmente. Tenemos que volver a las iglesias en una situación bien difícil. Amén. Pero obedientes a la ley establecida por el gobierno, pero a la misma vez dándole el culto que el Señor se merece, orando para que el Espíritu Santo se manifieste, para que las almas sean salvas, para que Dios quebrante cadenas, rompa cadenas, para que el Evangelio siga corriendo y que, como dice la palabra, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá en fin. Significa que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, tenemos que levantarnos con poder y decirle, Señor, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra
de nosotros. Amén. A todos los miembros de la Fuente de Salvación les saludamos, les bendecimos. Amén. Les damos gracias a Dios por, aleluya, lo que usted ha hecho para el Señor. Recuerde que ningún trabajo que hacemos en el Señor es en vano. Aleluya. Así que se despide el pastor Dani Rodríguez. A todos los que nos están viendo en Facebook y en YouTube más adelante. Esperamos que estos programas y este estudio sea de bendición a su vida y que no lo tome personal como un ataque ni como una tiradera de dardos, sino como un consejo pastoral para su victoria y para su bendición. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo le bendecimos. Amén y amén. Aleluya.